Muy buenas tardes, mi nombre es Ángel López. Soy estudiante de Medicina, tercer año, sección 6. A continuación, les estaré hablando de el síndrome coronario agudo. Pero antes haremos un breve repaso sobre la anatomía y fisiología de nuestro corazón. Sabemos que nuestro corazón se encuentra ubicado en el mediastino medio inferior. Tiene forma de cono, estando su vértice hacia abajo y su base hacia arriba. También tenemos que destacar que lo conforman cuatro cavidades, como lo son dos aurículas y dos ventrículos. Las aurículas se encuentran separadas entre sí por medio del tabique interauricular y los ventrículos por medio del tabique interventricular, también llamado septum. Las aurículas se comunican con los ventrículos a través de unas válvulas, como lo son la tricúspide y la mitral. La tricúspide está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y la mitral se ubica entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Tenemos que destacar también histológicamente cómo se encuentra conformado nuestro corazón. Se encuentra conformado por diferentes capas, como lo son el endocardio, la capa más interna de nuestro corazón, que está formado por epitelio escamoso. El miocardio, que es la capa media, donde se encuentra la mayor cantidad de músculo cardíaco, que es el que le va a dar la fuerza contráctil a nuestro corazón para que cumpla su función de bombeo. Y por último, el epicardio, que es la capa más externa. También tenemos que destacar al pericardio. ¿Qué es el pericardio? Es una capa fibrosa encargada de cubrir a nuestro corazón y mantenerla en el mediastino, también dándole cierta protección al mismo. Ojo, porque sea una capa fibrosa no quiere decir que lo va a limitar. Este lo mantiene allí, pero también le permite cumplir sus funciones fisiológicas. Tenemos que también tener el conocimiento de qué es la circulación mayor y la circulación menor. Comencemos con la circulación menor. Es aquella que va desde el ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda. Esta es la que se encarga de llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones para que sea enriquecida en oxígeno, o sea, se realice el intercambio gaseoso. La circulación mayor. ¿Qué es la circulación mayor? También la podemos denominar sistémica. Es la que comienza desde el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Es la encargada de llevar la sangre rica en oxígeno a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Como ya dije, comienza desde el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Esta va por la aorta, pasa el callado aórtico y después sube por la aorta descendente y también va hacia las diferentes partes de nuestro cuerpo, bajando por la aorta descendente o aorta abdominal. ¿Qué otra cosa podemos destacar de nuestro corazón? Su propia irrigación, las arterias coronarias, que ya entramos un poco en materia. Las arterias coronarias son las encargadas de irrigar a nuestro corazón, dando sus diferentes ramas. Son las que vamos a estudiar en el tema como tal. Empecemos. El síndrome coronario agudo. Su definición no es más que una presentación aguda de la cardiopatía isquémica. Al saber que es una cardiopatía isquémica, que es la limitación de pasos de sangre o de nutrientes o sangre oxigenada a cierto lugar de nuestro corazón, causa una patología. ¿Cómo se desencadena este síndrome coronario? Se desencadena a través de la formación de una placa ateroesclerótica. ¿Cómo se forma esta placa? También tenemos que conocer. Sabemos que cualquier cosa puede dañar nuestra túnica en las arterias, como lo pueden ser hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, entre otros. Al haber un daño en la luz arterial, las lipoproteínas de alta densidad, o LDL, que tenemos en nuestro torrente sanguíneo, van a llegar a ese daño. Una vez llegada allí, ellas no pueden estar en ese lugar porque no es normal. Nuestro cuerpo va a buscar la manera de eliminar esas lipoproteínas de ese lugar. ¿Por medio de qué? Por medio de los macrófagos. Ellos van a llegar ahí y van a comenzar a fagocitar esas lipoproteínas, pero sus lisocimas no tienen la capacidad de digerir o de disolver dichas lipoproteínas. Entonces, esto va a causar un estrés en la célula y va a desencadenar una respuesta inflamatoria aún mayor. Siendo así
un siguiente paso, como lo es la invasión de los fibroblastos. ¿Por qué hay una invasión de fibroblastos? Ya con esta respuesta inflamatoria, las células no van a tener otra opción que hacer apoptosis, o sea, las células se van a morir. Y como ese tejido necrosado no puede estar allí, no puede permanecer, porque puede ocasionar más daño, va a haber una invasión de fibroblastos por medio de la diapédesis. Se va a formar una placa aterosclerótica. Más o menos así es la formación o son las placas que están en nuestras arterias que tienen una aterosclerosis. Esto va a causar una reducción en la luz de nuestra arteria y según como sea el tipo de placa aterosclerótica, que puede ser fuerte o puede ser débil, se va a desencadenar los diferentes síndromes coronarios. Por ejemplo, sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST. ¿Cómo es esto? Sin la elevación del segmento ST se desencadena una angina aguda inestable y un IAM o infarto agudo a miocardio sin onda Q. Sabemos que la angina no es más que la hipoperfusión de sangre oxigenada a cierta parte de nuestro corazón. Como ya mencioné antes, la placa aterosclerótica está reduciendo la luz de la arteria y no va a llegar suficiente sangre oxigenada a cierta parte del corazón, o no puede llegar. Pero recordemos que las arterias coronarias también dan ramas y puede que llegue por medio de circulación periférica poca oxigenación. Esto va a causar que se cree un dolor precordial, sudoración, agitación en el paciente. Aquí podemos diferenciarlo. Con elevación del segmento ST. ¿Qué pasa con la elevación del segmento ST? Dije que la placa aterosclerótica puede ser de dos tipos. Fuerte, como ocurre sin elevación del ST, o débil, como ocurre con elevación del ST. ¿Por qué? Porque hay la destrucción de la placa aterosclerótica y esta va a continuar por la circulación arterial o la circulación coronaria hasta llegar a un punto donde las arterias van a ser muy pequeñas y junto con la formación de un trombo va a crear o va a desencadenar un infarto agudo al miocardio. Este puede ser con onda Q. Ahora sí, vamos a explicar todo esto. Para esto tenemos que tener conocimiento de qué es la angina. La angina es un dolor a nivel precordial que puede extenderse hasta las muñecas, mandíbula y el epigastrio. Igualmente el infarto agudo al miocardio. Pero aquí tenemos a dos tipos, sin onda Q y con onda Q. Normalmente el síndrome coronario agudo que desencadena estos dos, la angina aguda inestable y el IAM sin onda Q, no dura más de 20 minutos y tiene buena respuesta a los nitratos. En cambio, con elevación del ST, es un dolor mayor a 30 minutos y no responde a los nitratos. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Cuando se trata de la angina aguda inestable, podemos aplicar los nitratos. Nitroglicerina sublingual de 0,5 miligramos, 3 dosis cada 5 a 10 minutos. Igualmente en el infarto agudo miocardio, sin onda Q. ¿Qué podemos ver en el electrocardiograma? Como sabemos que no está elevado el segmento ST, podemos rescatar en el complejo QRS que la onda Q no va a existir y el paciente igualmente va a referir ese dolor. Acá, con elevación del segmento ST. Con elevación del segmento ST, ya su nombre lo está indicando, tenemos que ir a ubicar en el electrocardiograma dicho segmento, que puede estar entre 0,1 a 0,2 milivoltios, elevado. La onda Q va a aparecer también. Y la peculiaridad es que también el segmento ST, si el infarto agudo al miocardio agrava aún más, las ondas pueden ser muy picudas. Por ejemplo, la onda R del electrocardiograma pueden ser a esa altura. El tratamiento para el síndrome coronario agudo, según como sea. Sin elevación del ST, ¿qué puede presentar el paciente para poderlo tratar? Sin elevación del ST, el paciente no lo va a referir directamente como un dolor, sino como una opresión a nivel precordial. Aquí se trata con los nitratos y cloruro fórmico para reducir el dolor. Los nitratos para crear una vasodilatación y bajar un poco la presión arterial,
para que así se reduzca la demanda de oxígeno en el músculo cardíaco. También hay que chequear la historia clínica. Si el paciente refiere que este dolor aumenta con el esfuerzo físico o estrés emocional, sabemos que se trata de un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Pasando ahora con elevación del ST, el paciente va a llegar refiriendo un dolor muy intenso a nivel precordial que se extiende, como ya lo dije, hasta la mandíbula, el epigastrio y las muñecas. ¿Qué tenemos que hacer aquí? El tratamiento para el paciente es el siguiente: aspirina de 250 miligramos. Si el paciente presenta reacción a la aspirina, no se le debe aplicar, sino que se le aplica el clopidogrel de 300 miligramos. También tenemos que aplicar cloruro fórmico para la reducción del dolor. Se aplica también lo que son los beta bloqueantes si se da por un estímulo simpático para reducir las pulsaciones y el gasto cardíaco en el corazón, disminuirlo, para que así se reduzca también el gasto de oxígeno. ¿Qué otra cosa tenemos que aplicar acá? Los calcioantagonistas. ¿Para qué? Sabemos que el calcio es fundamental en la contracción de las arterias. Si aplicamos los calcioantagonistas, podemos aumentar aún más el tamaño de la luz arterial y así permitir aún más el paso de sangre oxigenada a esa zona del corazón. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que darle oxígeno al paciente. ¿Para qué? Para perfundir con más sangre oxigenada al corazón. Una vez teniendo conocimiento de esto, el paciente hay que chequearlo de 30 minutos a 1 hora después de haberlo ingresado. Si persiste más allá de eso, hay que colocarle un tratamiento con un médico especialista. Muchas gracias.